Mi cuñada se endeudó con $500,000, poniendo a mis suegros de garante sin su consentimiento, y además hizo parecer que la deuda estaba a mi nombre. Pero mira lo que le tengo preparado. Ese día parecía normal. El sol brillaba con fuerza, el café tenía el aroma justo, y la mañana prometía ser tranquila. Pero la tranquilidad duró poco. Mi celular sonó. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Fue la peor y mejor decisión de mi vida. Buenos días, señor Jorge Díaz. Le llamamos del departamento de cobros. Tiene un retraso en el pago de su préstamo de $500,000. ¿Cuándo piensa saldar su deuda? ¿Perdón? ¿Qué préstamo? Yo no he solicitado nada. Señor, usted figura como titular de la deuda, y sus garantes son los señores Ignacio y Carmen Ramírez. ¿Desea que le reenviemos los documentos firmados? Sentí un escalofrío bajarme por la espalda. Mis suegros, garantes. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Me tomé la cabeza entre las manos. Todo era un rompecabezas, y no tenía ni una sola pieza en mis manos. Apenas una hora después, mis suegros llegaron a mi casa, con el rostro desencajado. Mi suegro traía los papeles impresos en la mano. Los tiró sobre la mesa. ¿Qué es esto, Jorge? ¿Tú nos metiste en esto? Claro que no. Yo no firmé nada. Respondí, sintiéndome ahogado. La firma era la mía. O al menos lo parecía. Pero yo jamás firmé eso. Revisé página por página. Entonces lo noté, un correo electrónico de contacto, que jamás he usado. Un número de teléfono que no era el mío. Pero mi nombre estaba en cada renglón. Y junto al mío, el de mis suegros como garantes. Me temblaban las manos. No solo habían puesto una deuda a mi nombre, sino que alguien había falsificado todo. Alguien que conocía mis datos. Alguien cercano. Entonces, como una sombra que entra sin ser invitada, apareció ella, Lorena, mi cuñada. Vestía ropa de marca, traía un bolso nuevo y sus uñas estaban perfectamente arregladas. Se metió a la casa como si nada, saludó con esa sonrisa forzada que siempre ha usado, y preguntó si había café. Mi suegra se le fue encima con los papeles. ¿Tú hiciste esto? ¿Tú nos metiste en esto? ¿Por qué está tu número como contacto de la cuenta? Lorena ni se inmutó. Ay, mami, por Dios, no exageren. Solo tomé un préstamo. Era una emergencia. Y puse los nombres que podía, total, igual Jorge tiene buen crédito. ¿Qué igual qué? Estallé, poniéndome de pie. Me pusiste a mí como responsable de $500,000. Falsificaste mi firma. Usaste a tus propios padres como garantes sin decirles. Ella me miró, como si yo estuviera exagerando. No pensé que lo iban a notar tan rápido. Lo iba a pagar, solo necesitaba un poco de ayuda. ¿Ayuda? Mi suegro gritó. Así es que pides ayuda, robando. El silencio que siguió fue tan pesado como un ataúd. Ahí supe que no podía dejar eso así. No podía permitir que me hundieran con una deuda que no era mía. No por ella. No por su egoísmo. No por su cara de no es para tanto. Pero lo peor de todo no fue el fraude. Lo peor fue esa maldita sonrisa suya antes de irse, como si nada de esto fuera a tener consecuencias. Como si todos fuésemos simples fichas en su juego de mentiras. Ese día decidí que le enseñaría que hay jugadas que se devuelven, y que algunas de ellas duelen mucho más que el dinero. No respondí. No grité. No la insulté. Solo la observé en silencio mientras salía por la puerta como si no acabara de volarnos la vida en 1000 pedazos. Aprendí hace tiempo que las mejores venganzas no se anuncian, se ejecutan. Y esta, créeme, no sería la excepción. Ese mismo día me senté frente al computador, abrí una carpeta nueva y la nombré Operación Silencio. Allí comencé a reunir todo, los documentos del préstamo, las llamadas grabadas, capturas de pantalla de sus redes donde lucía su nuevo estilo de vida con ropa de diseñador y cenas costosas. Incluso encontré una historia destacada en Instagram en la que brindaba con champaña en un jacuzzi y etiquetaba a una amiga con el texto: lo bueno cuesta, pero vale la pena. ¿Lo bueno cuesta? Sí. Y lo ilegal cuesta aún más. Pasé los días siguientes moviéndome en las sombras. Visité una notaría. Solicité análisis grafológicos comparativos. Presenté una solicitud formal de acceso a los registros del banco y de la financiera. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Lorena había abierto una cuenta alterna con mi nombre, usando un duplicado del acta de nacimiento que alguna vez mi suegra le entregó para un trabajo. También falsificó mi cédula, con una foto mal retocada. No se molestó ni en cambiar la dirección. Lo hizo todo confiando en que jamás lo notaría. ¡Qué ironía!
Mientras tanto, en casa de mis suegros, el ambiente era un campo minado. Carmen, mi suegra, no dormía. Mi suegro apenas comía. Intentaban mantener la compostura, pero estaban destrozados. La vergüenza los carcomía. Se sentían responsables por haber criado a alguien capaz de semejante traición. Nosotros te metimos en esta familia, me dijo una noche mi suegro, con voz grave. Y ahora por nuestra sangre te quieren hundir. No fue culpa de ustedes, le dije. Pero no se preocupen, esto no quedará así. Aún no les contaba nada. Era mejor que no supieran que planeaba. Si algo he aprendido, es que el silencio desarma más que el escándalo. Lorena, por su parte, seguía actuando como si nada. Publicaba fotos, hacía chistes, y hasta apareció un día en casa de sus padres con una bolsa llena de regalos. Ropa, perfumes, cremas. Una especie de soborno emocional para cambiar el tema. Pero ya era tarde para eso. Yo solo la miré desde el pasillo. No le dirigí la palabra. Y ella, sintiendo el hielo en mi mirada, fingió no verme. La noche siguiente, fui discretamente a la policía y puse la denuncia formal por suplantación de identidad, falsificación de documentos y fraude bancario. El oficial que me atendió se quedó unos segundos en silencio, mirando el expediente que le entregué. Esto es fuerte, dijo finalmente. Si todo esto es cierto, esa mujer va directo a Najayo. Todo eso, y más, respondí. Salí de allí sin decirle nada a nadie. No necesitaba testigos, ni aplausos. Solo necesitaba que el plan siguiera su curso. La primera llamada del banco a Lorena no tardaría en llegar. Y cuando eso ocurriera, el juego de la calma se acabaría. La próxima jugada sería mía. Y esta vez, las piezas no las movería ella. El mensaje me llegó un martes por la tarde. Era de mi suegra. Jorge, por favor, ven a cenar el viernes. Queremos arreglar esto en familia. La idea me pareció absurda. ¿Arreglar qué? ¿Una deuda de $500,000? ¿Un delito? ¿Un acto calculado de traición? Pero acepté. No por cordialidad, sino porque sabía que era el escenario perfecto para lo que venía. Llegó el viernes. La casa de mis suegros olía a comida casera, como siempre. La mesa estaba servida con arroz, habichuelas y carne guisada, como si todo fuera parte de un ritual para limpiar la vergüenza. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a mirar a nadie por mucho tiempo. Y entonces llegó ella. Lorena. Apareció con su sonrisa de siempre, esa que usaba para fingir que el mundo le pertenecía. Vestía ajustado, maquillada, con las uñas recién hechas, como si estuviera yendo a una cita en lugar de enfrentar el caos que había provocado. «Hola, familia», dijo, como si nada. Mi suegro apretó los puños. Mi suegra bajó la cabeza. Yo, en cambio, la observé fijamente sin decir palabra. Me limité a sentarme y esperar. Durante la cena, el ambiente era tan denso que parecía que el aire podía cortarse con un cuchillo. Se hablaba de cualquier cosa menos del elefante en la habitación. Hasta que Lorena, con esa forma suya de provocar, rompió el silencio. ¿Y tú, Jorge? ¿Ya resolviste lo del préstamo? Me imagino que fue solo un malentendido. El tenedor me tembló en la mano. Respiré hondo y le respondí con una calma que no me conocía. Sí. Ya casi todo está resuelto. Me alegra que lo menciones. Ella sonrió, confiada. No tenía idea de lo que le esperaba. Perfecto. Ya ves que no era para tanto, dijo. A veces uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Claro que sí, le dije. Aunque a veces, hacer lo que uno cree necesario puede costar muy caro. Ella arqueó una ceja, pero antes de que pudiera decir algo más, saqué de mi mochila un sobremanila y lo coloqué sobre la mesa, frente a mis suegros. Esto es para ustedes, dije. Mi suegro lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró copias de la denuncia que presenté, los documentos del préstamo con las firmas falsificadas, y la evidencia del análisis grafológico que demostraba que mi firma había sido manipulada. Además, adjunté capturas de las transferencias que Lorena había hecho desde la cuenta fraudulenta, comprando artículos de lujo y pagando cirugías estéticas. Mi suegra comenzó a llorar. Mi suegro se quedó en silencio, con la mirada perdida. Y Lorena, por primera vez en mucho tiempo, no sonrió. ¿Qué es esto?, dijo con voz temblorosa. Es tu realidad, le respondí, mirándola a los ojos. Con eso bastará para que el banco cancele la deuda a mi nombre, y para que tú enfrentes lo que hiciste. ¿Tú me denunciaste? Sí. Formalmente. Y no pienso retirar los cargos. Ella se puso de pie, pálida. Miró a sus padres, buscando respaldo. ¿Van a dejar que me haga esto?
Pero sus padres no dijeron nada. El silencio lo dijo todo. Estaban hartos. Cansados. Dolidos. Lo siento, Lorena, dijo finalmente su padre, con voz rota. Esta vez, te metiste demasiado hondo. Asume lo que hiciste. Esa noche, Lorena se fue sin decir adiós. Y yo, supe que la caída apenas comenzaba. Los días que siguieron a la cena fueron extrañamente tranquilos. Demasiado. Como el silencio que precede a una tormenta. Yo seguí con mi vida, o eso parecía. Fui a trabajar, regresaba temprano, mantenía la rutina. Pero por dentro, el fuego seguía encendido. Y no era venganza por odio, era por justicia. Una mañana recibí una llamada del banco. Habían recibido mi reclamación formal y los documentos que probaban que yo no había autorizado ese préstamo. Señor Díaz, la investigación está en curso. Todo indica que usted fue víctima de suplantación de identidad. Ya se notificó al seguro de fraude. Pero también informaremos al Ministerio Público, dijo la voz al otro lado de la línea. Perfecto. Que el proceso siga su curso, respondí con serenidad. Esa misma tarde, alguien tocó a mi puerta. Era Lorena. Vestía sencillo, sin maquillaje, sin esa soberbia con la que siempre se paseaba por la vida. Su mirada estaba cargada de algo nuevo, miedo. ¿Podemos hablar?, preguntó, evitando el contacto visual. La dejé pasar. Se sentó en el mueble, con las manos entrelazadas como si buscara consuelo en sus propios dedos. Jorge, yo sé que la cagué. Lo sé. Pero si esto va a juicio, yo no voy a aguantarlo. No puedo. Mis padres no me van a volver a ver igual. Mi esposo ya sospecha cosas. Me van a dejar sola. Y tú no pensaste en nada de eso cuando usaste mi nombre, ¿verdad? Ella bajó la mirada. No lloró. Solo respiró hondo, como alguien a punto de derrumbarse. Te devuelvo todo. Te firmo lo que quieras. Borra esa denuncia, por favor. No quiero ir presa. Lorena, esto no es un favor. Es un delito. Y hay consecuencias. Pero somos familia, exclamó, con desesperación. No puedes hacerme esto. Tú ya te lo hiciste sola. Se hizo un silencio espeso. Entonces saqué un segundo sobre y se lo puse en la mesa. Dentro había una carta formal de conciliación del abogado, pero con una condición muy clara: ella debía firmar una confesión notariada admitiendo el fraude, pagar la deuda en su totalidad y aceptar la inhabilitación crediticia por 10 años. Si no lo hacía, el caso seguiría su curso legal sin freno. Eso es, una sentencia disfrazada, dijo, con la voz quebrada. No. Es misericordia disfrazada de justicia, respondí. No firmó ese día. Se fue sin decir adiós, otra vez. Pero su rostro decía lo suficiente, sabía que no tenía escapatoria. 2 días después, la noticia corrió como fuego en un campo seco. El banco la demandó por fraude. Y yo no retiré mi denuncia. Su esposo la echó de la casa. Sus tarjetas fueron bloqueadas. El apartamento que alquilaba fue embargado. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Mi suegro me llamó. Quiero darte las gracias, Jorge, dijo con voz firme. No solo por protegerte a ti, sino por salvarnos a nosotros de seguir encubriendo a una hija que nos arrastraba al abismo sin que lo viéramos. No fue fácil. Lo sé. Pero fue necesario. La mañana del juicio fue gris. El cielo, cubierto de nubes espesas, parecía imitar el ambiente que se vivía dentro del Palacio de Justicia. No llovía, pero el aire era pesado, denso. Como si la verdad estuviera a punto de caer sobre todos con el mismo peso de la tormenta. Yo llegué puntual, con traje oscuro, la frente en alto y cada documento en orden. No llevaba rabia. Ya no. Lo que sentía era algo más frío, más firme, convicción. Lorena llegó minutos después, escoltada por su abogado. Ya no quedaba rastro de la mujer altiva que hace semanas se burlaba de todo. Su ropa era sencilla, su cara estaba pálida, y caminaba como si el suelo pudiera hundirse bajo sus pies en cualquier momento. Mi abogado me dio una palmada en el hombro. Hoy termina todo, Jorge. Solo sé firme. La audiencia fue breve. Las pruebas eran contundentes. Los peritos confirmaron la falsificación de mi firma. El banco presentó registros de transferencias y declaraciones de empleados que hablaron sobre el uso irregular de mis documentos. Incluso se reprodujo una grabación de una llamada donde Lorena, sin saber que estaba siendo grabada, reconocía que se había pasado de la raya. Cuando el juez le dio la palabra, Lorena se puso de pie. Su voz temblaba. Su señoría, yo no soy una criminal. Solo estaba desesperada. Pensé que podía manejarlo. Pero reconozco que lo que hice estuvo mal,
y estoy dispuesta a asumir las consecuencias. La sala estaba en silencio. Hasta el sonido del ventilador parecía haberse detenido. El juez asintió con lentitud. Luego leyó el fallo, culpable de suplantación de identidad y fraude bancario. Se le concedió una reducción de pena al aceptar su responsabilidad, pero aún así enfrentaría una sentencia de 2 años con suspensión condicional y libertad vigilada, además de la obligación de restituir la totalidad del dinero en un plazo fijado por la Corte. Cuando terminó de leer, todos nos quedamos en silencio. Pero yo no sentí alegría. No era satisfacción. Era alivio. Afuera del tribunal, Lorena se me acercó. Sus ojos estaban enrojecidos. ¿De verdad era necesario llegar tan lejos? No. Lo necesario hubiera sido que no me hicieras esto, le respondí. Tú decidiste hasta dónde iba a llegar todo. ¿Y ahora qué? ¿Ya ganaste? Esto no se trataba de ganar. Se trataba de poner límites. De enseñarte que no todo se puede comprar, falsificar o manipular. Ella bajó la cabeza. No dijo más. Se fue sola, como quien se aleja de una vida que ya no existe. Días después, mientras arreglaba papeles en casa, encontré el primer recibo del banco. El que me entregaron cuando todo comenzó. Lo leí por última vez, y luego lo rompí en pedazos. Mis suegros vinieron esa misma noche. Me abrazaron. Lloraron. Me pidieron perdón, aunque yo no lo necesitaba. Gracias por no convertirte en alguien como ella, me dijo mi suegra, con lágrimas en los ojos. No se trata de parecer justo, respondí. Se trata de serlo, aunque cueste. Desde entonces, todo cambió. Recuperé mi paz. Mis cuentas. Mi nombre. Y Lorena, se perdió entre sus errores. No supe más de ella. Solo sé que cuando el silencio cae sobre quien antes gritaba, uno entiende que a veces no hace falta gritar para dejar huella. Solo hace falta actuar con verdad. Y esperar, porque toda jugada, por más sucia que sea, siempre tiene su última vuelta. Y esa, fue mía. A veces, las heridas más profundas no vienen de enemigos, sino de aquellos que comparten tu mesa, tu sangre o tu confianza. La traición familiar deja cicatrices invisibles, porque no solo rompe la confianza, tambalea la estructura emocional de quienes creemos que jamás nos harían daño. Pero esta historia también nos enseña que el silencio no es sinónimo de debilidad. Que no hace falta levantar la voz para hacer justicia, ni devolver golpe por golpe para cobrar lo que nos han quitado. La verdadera fortaleza está en mantener la calma, actuar con inteligencia y dejar que la verdad hable por sí sola. Perdonar no siempre significa liberar al otro, a veces significa liberarte a ti mismo del rencor. Pero perdonar no es lo mismo que olvidar o ignorar. Exigir justicia no te hace menos noble, te hace valiente. Y es que en la vida, cada acción deja huella. Cada decisión, por mínima que parezca, construye o destruye. Por eso, nunca subestimes el daño que puede causar una mentira, ni el poder que tiene una verdad sostenida con firmeza. Al final, quien actúa con rectitud puede tardar, pero siempre llega más lejos que quien avanza pisoteando a los demás.